Buenas tardes a todos. Bienvenidas a esta su casa, la Universidad Nacional de Colombia. Hace unos días, cuando hablábamos con los amigos de la librería, con Leonardo, con el señor embajador que nos acompaña esta tarde, sobre la posibilidad de realizar este evento, la verdad, no pensamos que la figura de Martí convocara a tantas personas y nos encanta verlo. Sea este mi más humilde homenaje de respeto a una figura tan importante de la que aquí no hay necesidad de hablar. Hice un tema que honestamente el único tema que yo recuerdo dedicado la mitad a Martí y la mitad a Maceo, que son dos figuras inseparables en la historia cubana. Se me ocurrió hacer esto con todo el respeto y con todo el cariño. Regiones, dos almas grandes nacieron, siendo la independencia su único ideal. También en opuestas regiones cayeron las dos almas templadas, dos héroes de gloria de nombre inmortal. El apóstol de Cuba, el verbo elocuente, en la inmensa Habana fue donde nació el genio guerrero Maceo en Oriente. Allá en Punta Brava perdió su existencia Martí en dos ríos de cara al sol cayó. El apóstol de Cuba, el verbo elocuente, en la inmensa Habana fue donde nació el genio guerrero Maceo en Oriente. Allá en Punta Brava perdió su existencia Martí en dos ríos de cara al sol cayó. Bueno, los versos sencillos de nuestro apóstol, nuestro héroe nacional, San Martín. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos de ortiga cultivo una rosa blanca. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo, que busca en el monte amparo. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde
donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol, moriré de cara al sol. Cultivo una rosa blanca. Muy agradecido a la librería nuevamente por la oportunidad que nos da de seguir compartiendo, intercambiando, pero hoy no me toca hablar mucho. Hoy tenemos al profe Horta, gran intelectual cubano, que además de conocedor es admirador y seguidor de la obra de nuestro héroe nacional José Martí. Muy pocas palabras, pero quisiera resumir quizá ese sentimiento del pueblo cubano cada vez que hablamos de José Martí. Siempre el Martí que para nosotros es de todo, el Martí romántico, enamorado, rebelde desde los 15 años, preso desde los 15 años, el Martí intelectual, periodista, que fue realmente capaz de escribir una obra tan extensa en millones de temas, que es decir, cada vez que haya algún pensamiento, busquen en la obra de Martí que siempre haya alguna reflexión, una recomendación. Sí. Antes de escuchar al profesor Horta, quisimos de parte de la librería dedicar unos momentos para volver al autor y verlo un poco en su diversidad. Por eso queremos compartir con ustedes un par de poemas de Martí, así como un fragmento pequeñito de una carta que está contenida en este volumen. Estas son solo las cartas de un periodo de 11 años, una corresponsalía muy larga que hizo Martí desde los Estados Unidos para Latinoamérica, y quisiera ahora en un minutito compartir un fragmento muy chiquitito, pero cedo la palabra para entonces escuchar algunos versos de Martí. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza, alas nacer bien los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros. Volando las mariposas he visto vivir a un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquello que lo ha matado. Rápida como un reflejo 2 veces vi el alma, 2, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcalde llorando. Y dice, si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Y finalmente, para no amarmarlos más, para no cansarlos, oigamos un poquito esto. La niña de Guatemala. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Señor director de la Nación, iremos a donde va todo Nueva York, a la exhibición de los pintores impresionistas que se abrió de nuevo por demanda del público, atraído por la curiosidad que acá inspira lo osado y extravagante, o subyugado, tal vez, por el atrevimiento y brillo de los nuevos pintores. Ya es digno del cielo el que intenta escalarlo. Esos son los pintores fuertes, los pintores varones, los que, cansados del ideal de la academia, frío como una copia, quieren clavar sobre el lienzo, palpitante como una esclava desnuda, a la naturaleza. Solo los que han bregado cuerpo a cuerpo con la verdad para reducirla a la frase o al verso saben cuánto honor hay en ser vencido por ella. La elegancia no basta a los espíritus viriles. Cada hombre trae en sí el deber de añadir, de domar, de revelar. Son culpables las vidas empleadas en la repetición cómoda de las verdades descubiertas. Los artistas jóvenes hallan en el mundo una pintura de seda y su soberbia grandiosa de estudiantes quieren un artesano de tierra y de sol. Este es tan solo el inicio de esta carta que yo les invito a leer. Sin duda alguna, esta parte de la obra de Martí no la conocemos, no la hemos leído y no la hemos apreciado. Y justo para ver un poco esta otra faceta de Martí, invitamos esta tarde al profesor Aurelio Horta. Él es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional e investigador asociado al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad. Yo quisiera hacer un comentario de inicio para ver si puedo articular un poco en lo que había pensado hacer de acuerdo a la tarea que me había dado Nicolás. Pero es que ahora me dieron otra tarea. Entonces bueno, no sé, vamos a ver. Ahora, sí, hay que dejar bien claro algo. Este homenaje por el 159 aniversario del nacimiento de José Martí no es un acto común de que se celebra, se conmemora la obra o la vida de una figura relevante, en este caso de un político, de un intelectual, de un hombre excepcional del siglo XIX, y tampoco el que la obra de este hombre estuviera enmarcada en muchas áreas del conocimiento en que muchos de nosotros ni sospechamos que pudiera intervenir el pensamiento martiano. Yo pienso que este homenaje hay que verlo como el hombre que nos convoca hoy es quien en su vida, en su corta vida, convocó al espíritu latinoamericano y convocó a un espíritu de nación. Martí fue un hombre plural y un hombre de inteligencia polifuncional. Es decir, era un filósofo en sí, era un escritor, era un historiador, era un publicista, fue un editor, fue un crítico no solo de arte, fue un crítico social, y su personalidad es una personalidad céntrica. Y llamo la atención, no como nos han hecho ver, de que lo céntrico es lo que se diferencia de lo periférico. Martí nunca se sintió en la periferia, jamás se sintió en la periferia. Él sabía que quienes lo acompañaban, los hombres ilustres, sinceros y sanos del siglo XIX, aquellos con lo que después Carpentier decía, se comunicaban, aunque no existía todavía rutas aéreas y barcos, esos se comunicaban en América Latina. Y se comunicaban a través de la palabra y a través de lo que después
más tarde, no quiero tampoco ser muy extenso, sería el periódico. Es decir, era céntrico. ¿Por qué? Porque la filosofía de Martí era de integrar saberes y deberes. Es decir, Martí vivió un proceso de transición de ese mundo que él llamaba el mundo otro, y fue un hombre muy útil. En estos pocos minutos yo tenía pensado hablarle del Martí crítico, y ahí sí desobedecí un poco a Nicolás, porque no daba tiempo como para ilustrar hasta dónde llegaba esa crítica. Quizás, como está fresca la lectura de esos párrafos, es que Martí escribía desde Estados Unidos para México, para Argentina, para Uruguay, de los cuales también representó de manera diplomática. ¿Y qué ocurría? Él lo redactaba, señor editor, que sea en forma de carta, pero son ensayos, son críticas. Es decir, no era un epistolario. Hay un epistolario de Martí, pero si yo tuviera que hacer esa edición de nuevo, pues no lo pongo como carta. Hay que hacerlo como lo que son. Es decir, son críticas y eran críticas que tenían que ver con lo que él conocía y además con lo que acontecía. Y el siglo XIX, en el siglo XIX latinoamericano, aconteció demasiado. Entonces, el problema de la modernidad, si es transmisión de conocimiento, si yo me voy por esa categoría de que la crítica moderna es una crítica que nace en ese tiempo y que Europa la reconoce como un tipo de escritura particular, como un tipo de escritura axiológica, quiero decir, de valor, de dar juicios de valor sobre algo, yo tendría que borrar todo el pensamiento científico, literario y educacional de América Latina hecho antes de eso. Y nosotros siempre hemos tenido una postura, le decía ahorita a Gustavo, de pensar de que tenemos que ir a buscar datos de la filosofía a los libros de filosofía. No, en América Latina no es así. Ahora Iván creo que lo decía cuando mencionaba los pensamientos de Martí. No. La filosofía latinoamericana está en la literatura, en algunas filosofías que están escritas, que son las menos, es decir, para que lleguen a universalizarse, pero lo que sí se ha universalizado es el trabajo cultural, el trabajo artístico, pero está ahí hay una filosofía. Y Martí se encargó de eso. Pero hay otro término en esta tríada de modernidad, modernización, además. Yo no puedo hablar de modernidad cuando todavía no sé leer y escribir. Y en cuanto al crítico, Martí, que es una postura que yo defiendo solo y no sea porque sea Martí, porque es como a ti una capacidad X te dice que es como tiene que ser. Martí veía la crítica como examen, es decir, como análisis, como estudio, y que la crítica no obligaba ni a censurar ni a ser sereno y solemne, que la crítica debía ser eso, decirle al hombre lo que decía, porque la crítica tenía que ser un acto de conocimiento, y ningún acto de conocimiento podía ser algo que no se hiciera con amor. Y un último ejemplo que traía era el caso de Triana, palabras por Santiago Pérez Triana, en la literatura americana, que es muy buena. Dice que la lengua de Triana no es sino legítima y propia de América, con toda la lozanía del buen pensar, donde el lenguaje sigue a la idea. Este es nuestro huésped y nos honramos honrándolo. Sea bienvenido el anciano que no se ha cansado de fundar, el hombre de letras que no se ha llenado de imitaciones. Es que en el hueso le caía que la gente estuviera copiando el verso de italiano, o la escritura italiana, o la retórica española. Que él la tiene incluida, porque ya te repito, igual que tuvo a Cicerón para oratoria, él tiene lo español retórico incluida, pero le daba la forma, el lenguaje latinoamericano. El americano que quiere América
el americano que quiere América americana, no madrileña o rubia, el presidente que cuando bajó la silla del poder miró a su alma y no encontró otra silla digna de él que la silla humilde y santa del maestro. Este era Santiago. Ahora, no he terminado. Finalmente, pero sí voy a terminar porque nada más voy a leer. Mira lo que es. Finalmente, Martí, el periodista, maestro, crítico, poeta, escritor de cepa, el fundador, el organizador político, el orador, predijo, es una cita de Martí, que el siglo XIX era el siglo del detalle y el que viene será el siglo de la síntesis. Cierro la cita de Martí. Digo yo, ya estamos en pleno siglo XXI y la síntesis, a veces maniquea o imperfecta, parecieran traer a juicio aquello que sobre el historiador norteamericano George Bancroft escribiera alguna vez el apóstol en 1884, que le dice, hablando de este historiador: lo que a los hombres de letra suele suceder es que su amor y hábito mental de lo relativamente perfecto les produce el dolor de no hallarlo en todo. Ese todo es por lo que él da la vida, que era la independencia de Cuba y de América. Martí sufrió como poco ese dolor.